nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Con la certeza de saber que Dios nos ama, que es un Padre rico en misericordia y paciente, preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que no has venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que acogías a los pecadores y comías con ellos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que fuiste acusado de pecador, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Teme al Señor tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis. Así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, porque la muerte les impedía permanecer, como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto,
La ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo tuve la suerte de entrar en el Seminario Menor de Alicante, en Orihuela, una ciudad que está como a 60 kilómetros de la capital, a la edad de 11 años. Digo, tuve la suerte, me siento una persona afortunada por el cariño, la dedicación, la entrega y la calidad que recibí en ese Seminario Menor de Alicante. Entre las muchas cosas que aprendí, mi padre espiritual, que ya no está aquí con nosotros, seguro que está con Dios en el cielo, mi padre espiritual me enseñó que el alma pasa por distintos estados de ánimo y que hay veces donde te encuentras nervioso, no logras concentrarte, no logras, por tanto, hablar con Dios, y que en esos momentos, cuando tienes que hacer oración, en el seminario teníamos como toda familia, nos imponían unas normas y había un horario con disciplina para que intentáramos de esa manera formarnos y de esa forma aprender a saber qué es lo importante, pues me decía el padre espiritual: cuando no puedas rezar, lo que tienes que hacer es coger un buen libro y hacer un ratito de lectura espiritual. Esa lectura espiritual te ayudará a centrarte, a que el Señor te hable por medio de esas letras y a no tener un montón de pensamientos que lo que hacen es dispersarte, un montón de ruido que lo que hacen es que no puedas hablar con Dios. Desde aquel entonces lo llevo haciendo y con frecuencia busco un buen libro que me atraiga y leo cuando me encuentro así un poquito nervioso o asediado por multitud de pensamientos. Estoy leyendo últimamente una serie de conferencias que el Cabildo de la Catedral de Toledo recogió y ha publicado en un libro, conferencias, charlas, homilías, que pronunció uno de los que fue arzobispo de esa gran diócesis, don Marcelo, arzobispo cardenal y primado de España. Y en una de las ordenaciones presbiterales les decía él a los nuevos sacerdotes, entre otras muchas cosas, les decía: es fundamental que sepáis al mundo en el que vais y que en ese mundo en el que vais a tener que luchar y pelear y por lo tanto necesitáis la fuerte armadura de la fe. Os comento esto porque esa es la realidad. Vivimos en una sociedad donde tenemos que luchar, no solo a nosotros, esto es desde Adán y Eva hasta nuestros días, así ocurre.
tenemos que luchar. ¿Contra quién, en primer lugar? Contra las insidias del mal, contra el demonio. Y por lo tanto, para poder luchar contra las insidias del demonio, es fundamental tener protección. Y la única protección que hay es la armadura de la fe. La fe, la confianza en Dios, la relación personal con Él. ¿Cuál es el primer pecado? El primer pecado que cometieron nuestros primeros padres es el pecado de desobediencia. Se rebelan contra Dios comiendo del árbol del bien y del mal. Esa es la manera de explicar que se rebelan contra Dios desobedeciendo, porque quieren ser como dioses. Por esa razón, el Evangelio de hoy nos recuerda que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios por encima de todas las cosas. Solo cuando el Señor ocupa ese primer lugar en mi vida y en mi corazón, tengo entonces la armadura de la fe, que me protege, no me quita los problemas, pero me protege de las insidias, de los ataques, del demonio que quiere ante todo que dude del amor de Dios, que quiere ante todo que tropiece ante el pecado. Por eso lo primero que el Evangelio de hoy nos recuerda es que tenemos que aprender a acercarnos al Señor para estar fortalecidos, que solo cuando tenemos esa armadura de la fe que proviene de la confianza en Dios y de darle a Dios ese primer lugar en nuestro corazón, entonces nuestro edificio, nuestra vida, tiene cimientos firmes. Los cimientos de que Dios es el Señor, de que aunque yo hay cosas que no comprendo ni entiendo en los planes de Dios, me tengo que fiar de Él, porque Él es el único Señor, creador de todo lo que existe. Una de las argucias que utiliza el demonio para que no hagamos lo que el Señor nos pide es intentar sugerirnos que el Señor es el competidor de los nuestros. Si amas a Dios por encima de tus hijos, si amas a Dios por encima de tu marido o de tu esposa, si amas a Dios por encima de los hombres, ya no estás amando a los hombres. Dios no compite, al contrario, es el garante de la felicidad del ser humano, es el protector de los míos, porque cuando le doy a Dios el primer lugar en mi corazón, los demás están seguros, porque Dios es el que ilumina mi conciencia y me dice: no, Javier, tienes que ser más generoso y entregado, o te has equivocado, sé humilde y pide perdón. ¿Qué ocurre cuando quitamos a Dios de nuestra vida? ¿Qué ocurre cuando no rezamos, cuando no nos confesamos con frecuencia, cuando dejamos de venir a misa? ¿Es que acaso mejora la vida de los que están a nuestro lado? Estoy seguro que empeora. Empeora porque mi soberbia ocupa el lugar de Dios, porque mis pequeñeces, mis apetencias, ocupan el lugar que debería ocupar Dios. Y entonces, no solo es que no me arrodille ante Dios, es que me arrodillo ante todo aquello que me esclaviza, ídolos que se hacen dueños de mí y que impiden que yo pueda amar a los demás. Solo si vivimos este primer mandamiento, si intentamos vivirlo en su plenitud, amando a Dios por encima de todas las cosas, tendremos la armadura de la fe que nos protegerá de las tentaciones del demonio que nos quiere sugerir que Dios es nuestro contrincante, y no lo es. El Señor es el garante de nuestra felicidad y libertad. ¿Cuál es el precio que ha pagado Dios por nuestra salvación? La muerte en la cruz de su Hijo Jesús. Si Dios permitió que su Hijo muriera por nosotros, ¿va a desear ese Dios que entregó la vida de su único Hijo? ¿Va a desear nuestro mal? Es absurdo, no es coherente. Si entregó la vida de su Hijo para que nosotros tuviéramos vida, es que nos ama, es que desea por encima de todo nuestra libertad y nuestra felicidad. Por eso lo primero que el Evangelio de hoy nos enseña es a no dudar de que Dios tiene que ocupar ese primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y cuando Dios es el Señor en mi vida, entonces soy libre. Y entonces los que están a mi lado están seguros, porque Dios ilumina mi conciencia, porque el Señor me da fuerzas. ¿Para qué? Para que me niegue a mí mismo y perdone a los demás, o sea más generoso y entregado. Cuando Dios está como el primero en mi vida, los demás están seguros y están tranquilos. Por lo tanto, pregúntate,
¿No habré caído yo en la tentación del diablo que le dijo a Adán y Eva que si comían del árbol del bien y del mal serían como dioses? Es decir, serían ellos los que dijeran qué está bien y qué está mal. Cuando quitas a Dios de tu vida, nunca ganas, siempre pierdes. Y pierdes porque entonces vives esclavizado a tus pasiones, a tus pequeñeces, a todo aquello que el diablo te presenta como bueno, pero que sabes que en el fondo solo te esclaviza. Son ídolos. Dios no puede ocupar cualquier lugar en mi vida y en mi corazón. Tiene que ocupar el primero. Y si Dios es el primero, entonces me fiaré de Él. Entonces, cuando haya caído, como el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre para decirle: Padre, sé que no lo merezco, pero te necesito. Vengo porque sé que me amas. Primera enseñanza, por tanto, nuestra vida, nuestra fe, no puede estar basada en que comprendamos siempre los planes de Dios o que sea fácil lo que el Señor me pida. Tiene que estar basada en que Él es el Señor y yo soy la criatura, elevada a la condición de hijo, y que por lo tanto me tengo que sentir agradecido y he de obedecer a mi Padre Dios. Estando Dios en ese primer lugar, los demás estarán seguros. En segundo lugar, no se puede entender el amor a Dios sin el amor a los que están a mi lado. Son como las dos caras de una misma moneda. Y de hecho el Señor estableció el baremo para obtener la salvación en las siguientes palabras: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. Y dice él, que le preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. No se puede decir que amamos a Dios y sin embargo después ignoramos el sufrimiento de nuestros hermanos, que son el rostro vivo de Cristo. Pero nosotros morimos a nuestras pasiones y nos entregamos a ayudar a los demás no por pura filantropía. Eso está bien para el que no tiene fe. Nosotros lo hacemos por amor a Dios, porque vemos en Él, en la persona que sufre, el rostro de Cristo. Y de esa manera, diciendo ese por ti, cuando la persona que necesita mi perdón o mi ayuda no sea una persona de mi agrado, porque es el compañero del trabajo que una y otra vez me pone zancadillas en la vida, o porque ese día me he levantado mal y no quiero hacer el bien a los demás, lo haré, porque diré: Señor, por ti, porque te veo en el otro, te amo, e entonces intento socorrerte y auxiliarte. Por eso, amar a Dios implica también amar al otro, pero no solo por amor al hombre, por amor a Dios, por ti, Señor, porque cuando amo a Dios que está presente en el pobre, entonces me doy mucho más. Cuando solamente lo haces según tu bondad natural, esa bondad natural se agota. Es como un pozo que no tiene acuíferos que le surtan. Llega un momento en el que se seca. Pero si tu pozo es alimentado por la gracia de Dios, si tu pozo es alimentado por el amor de Cristo, porque practicas los sacramentos, porque rezas, ese pozo nunca se secará. Y el amor a los demás no estará condicionado a tus apetencias, a que te venga bien o a que hayas tenido una semana fantástica, sino que lo harás porque es el Señor el que te lo pide, porque Él es el que está presente en el pobre y en el necesitado. Que sea así en nuestra vida, que nuestros cimientos estén fundados en la roca del amor a Dios, que es el Señor, no es un amiguete, y en ver a Dios presente en los que pasan por nuestro lado. Que sea así. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre,
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Tierra Santa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les tenga ya en su seno y descansen allí en el cielo en paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por las víctimas y los damnificados de la riada que ha tenido lugar en Valencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a dedicar la colecta de este fin de semana para ayudar a las víctimas de la riada de Valencia. Gracias por vuestra generosidad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, Santo,
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito El que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Sindo, Berta, Emilio, Leticia, Eugenio, Toni, Nilo, Berta, Santiago, Josefa, Ricardo, Ángel, Crescencio, Marisa, Valentín, Milagros, Federico, María Lourdes, Consuelo, Sonia, Eugenio, María Ángela, Eduardo, Adelaida, Josefina, Juan y Juan María, y difuntos de las familias Herranz Yacer, García Conesa y Álvarez López. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La armadura de la fe nos protege de los ataques del demonio. Y esa armadura implica, en primer lugar, creer en Dios como el Señor. Y cuando no comprenda los planes de Dios o tenga que abrazar la cruz y sea doloroso, diré: Señor, me fío de ti. Y cuando vea pasar a Cristo a mi lado, en lugar de echar la mirada a otro lado para no auxiliar a Cristo, diré: Señor, por ti. Estando Él en el primer lugar de nuestro corazón, todo estará en equilibrio. Dios no viene a esclavizarte, sino a hacerte verdaderamente libre. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Para comulgar, la Iglesia siempre enseña que hay que estar en gracia de Dios. Es decir, no puedes haber cometido pecado mortal y no haberte confesado. Y luego hay que escuchar misa entera. No puedes comulgar si has entrado después de que se hayan proclamado las lecturas. Hay que escuchar misa entera. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que interceda por nuestros fieles difuntos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.